Me llamo Kesa Abarca Guitia, tengo 20 años. Estudiante de 2 años de Gestión Turística en la Universidad Estatal José Rizal Mundial. Soy de Sibutan, Zamboanga del Norte. Soy el mayor de mis hermanos. Y me encanta la playa. Y mi comida favorita sean los pasteles de chocolate. Ven conmigo a conocer a mis amigas. Hola, ¿cómo estás, Weng? Hola, Gwen, gracias. Saluda a mi video, Weng. Hola, soy